Bueno, pues os damos de nuevo la bienvenida, esta vez Eh, a las personas que nos podáis seguir y que nos podáis volver a ver o nos veáis en próximas ocasiones. Y sobre todo, pues centrarnos en que hoy hablamos de ansiedad en relación a la enfermedad crónica. Y por eso, José Luis, pues bienvenido y adelante. Cuéntanos un poco, ¿no? Muy bien. Este Bueno, digamos, ir sin preámbulos al tema. Eh, me parece que un punto importante para rescatar en esto es marcar la diferencia entre estrés y ansiedad, ¿no? Eh, digamos, hacerlo breve, estrés es lo que, digamos, la causa de de esta reacción que tiene el organismo normalmente, que es una reacción de alerta, por llamarlo, frente a alguna situación fuera de plan, por llamar de alguna manera, alrededor de uno, el organismo reacciona a través del sistema nervioso autónomo, que es autónomo de la voluntad, es decir, son reacciones inconscientes automáticas. Cada vez que se presenta el estímulo, se genera una determinada respuesta. Entonces, frente a estas situaciones de estrés, que son situaciones que, a ver, si estuviésemos en un ámbito de gerenciamiento, diríamos salir de la zona de confort, Ujú. digamos, ¿no? Entonces, todo esto que de alguna manera nos desafía, bueno, genera una reacción, como cuando uno va a dar un examen, cuando tiene una entrevista laboral, o cuando tiene una entrevista que no es laboral, pero que supone que, bueno, puede ser una entrevista pesada por los temas a tratar o por mil razones. Bueno, se generan algunas reacciones. En el organismo se liberan catecolaminas, se libera cortisol, aumentan los valores de glucosa en sangre. Bueno, toda la preparación, porque esto viene, digamos, desde la, la, la antigüedad de nuestro cerebro, que es el cerebro reptiliano, que tiene básicamente dos formas de reaccionar: Ujú. atracción o huida. La preparación siempre es para la huida, y si la respuesta es la atracción, bueno, en lugar de ir al otro lado, hacia el objeto Más hacia el que objeto, se ¿no? Hacia el sería. presente. Ujú. Entonces, y esto también es importante, digamos, tenerlo presente como concepto, porque nuestras decisiones como seres humanos tienen un componente mucho más emocional que cognitivo, cuando en realidad uno en general supone, dice, bueno, seres humanos, funciones cognitivas desarrolladas, yo analizo, pongo en la balanza, sí, pero todo lo cognitivo está, pero pesa mucho más lo emocional. Es para otra charla, pero digo, es importante también por esto. Todo este estrés tiene manifestaciones en el cuerpo. En general, digamos, algunas suele tener. Esas manifestaciones en el cuerpo es lo que se conoce como ansiedad. Ujú. Entonces puede haber palpitaciones, puede haber sensación de opresión en el pecho o de falta de aire, trastornos digestivos o dificultades con el sueño. Esto, digamos, en general en el corto plazo. A largo plazo, si la ansiedad se sostiene a lo largo del tiempo, se pueden generar cambios inmunológicos. Para peor, hay deterioro en la inmunidad, y también se producen o se favorece el desarrollo de lesiones vasculares, Mm. sea en la carótida, en las coronarias o en las arterias de los miembros inferiores. Todo esto producto de la estimulación permanente del sistema adrenérgico. También otra de las cosas que se pueden producir en el organismo
son trastornos de conducta. Es decir, una persona que tiene una ansiedad que es importante, que no la puede manejar, bueno, de pronto tiene fobias, porque, bueno, identifica amenazas afuera y entonces, bueno, huye o puede tener insomnio importante, eh, puede también vivir con esa sensación de peligro inminente y, y otra de las situaciones que pueden suscitarse es el abuso de sustancias, porque de pronto, al tener mucha ansiedad, bueno, algunas personas recurren al alcohol, a los ansiolíticos, eh, otras recurren al tabaco también, pero el tabaco en realidad no es sedante, es una especie de amuleto que uno tiene en la mano y que lo fuma, pero en realidad de sedante no tiene nada, desde el punto de vista farmacológico. Farmacológico, exactamente. Eh, Entonces, esto también puede ser una puerta, este, digamos, de otras adicciones, esta situación. Y también puede haber otros tipos de conducta en donde el paciente ansioso quizás precisamente por la percepción de ese peligro inminente o de ciertas fobias, tiende a aislarse, a no socializar, con lo cual también deteriora su calidad de vida y puede de pronto también tener trastornos de concentración, lo cual le da dificultad con su memoria, porque bueno, al no concentrar adecuadamente tampoco puede memorizar y tampoco de pronto deja cosas en algún lugar que después no sabe que las No se dejó. acuerda, ¿no? La memoria. Entonces, digamos, son muchas expresiones muy, este, muy distintas y que uno tiene que estar preparado para diagnosticarla, tanto vos como yo, digamos, desde cada uno, desde su óptica, pero tiene que tener una mirada bastante amplia porque a veces no es fácil, digamos, juntar una pera, una manzana, una banana y uno dice, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, de una ensalada de frutas. Entonces, este es el punto que hay que tener en la cabeza. Eh, ¿Vos qué vivencias y qué experiencias has tenido digamos, con estos cuadros de ansiedad en pacientes con enfermedades crónicas? Por ahora vamos a hablar esto en particular, pero me gustaría escuchar un poco tu experiencia. A ver, para mí también es una de las sensaciones, ¿no? De la ansiedad o una de las expresiones, de alguna manera, que más comparten las personas que conviven con enfermedades crónicas, ¿no? Aparte, como otras veces hemos hablado pues, del duelo, ¿no? De perder las cosas, de no poder, de perder la salud, de tener, ¿no? De los límites. Implica la ansiedad, como en relación a diferentes cosas que ahora iremos como un poco hablando, pero sí como algo bueno, a tratar, a acompañar, a detectar, ¿no? Porque esas expresiones están ahí y como empiecen a crecer, a expandirse, ¿no? Como dices, como hay diferentes expresiones de esto, precisamente pueden como generalizar mucho, ¿no? Como expandir a diferentes situaciones. Y la calidad de vida, como bien decías, en las diferentes situaciones, pues se pierde. Como bien has dicho, el aislamiento, por ejemplo, de, ostras, estoy con ansiedad, pues evito, ¿no? Muchas de las cosas que tiene la ansiedad es la evitación. Entonces aparece y se mezcla pues, con la propia enfermedad. Los límites que trae, las situaciones que conlleva, y ahí como tan importante esa atención a la ansiedad. No como lo único, porque quizás si manejamos todo lo que está alrededor o vamos dándole forma a lo que está pasando, con esas particularidades de convivir con la enfermedad crónica, pues la ansiedad va a hacer así, clic, 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 se puede ir reduciendo, puede ir bajando. Y eso es lo que hacemos, yo creo que los dos, ¿no? Es decir, tanto como profesionales los dos profesionales, me refiero desde la medicina y desde la psicología, que es ayudar a las personas a que vayan
encontrándose con lo que sucede, esos estresores, ¿no?, que conllevan la ansiedad. Si los vamos manejando, si les vamos dando una forma, si les vamos dando un camino a recorrer, realmente las personas van experienciando esto de otra manera. Eso no quiere decir que la ansiedad igual desaparezca en la convivencia con la enfermedad, sino que irá pues en momentos, ante situaciones también que podemos, bueno, como apoderarnos un poco de la situación, ¿no?, y poder darle un sentido y un significado, de las estrategias que vayamos utilizando, de las conversaciones, ¿no?, como muchas veces hablamos aquí de la comunicación tan importante que vayamos teniendo, tanto desde la medicina, ¿no?, como la atención sanitaria más directa, a las conversaciones con el profesional de la psicología, ¿no? Y todo eso está ahí. Yo lo veo mucho en la consulta, ¿no?, también, por decirlo así, en el acompañamiento. Y bueno, a la vez lo que sí voy viendo es que es algo que se puede trabajar, es algo que se puede ir diluyendo, ¿no?, que puede ir transformándose, y eso es súper importante, ¿no?, que no es algo que va a quedarse o se tiene por qué quedar. Si se atiende bien y se hace bien, que ahora veremos un poco en qué consiste, ¿no?, este proceso, ¿vale?, porque hay muchas maneras, por supuesto, de hacerlo, vamos a poder ayudar mucho a las personas, a que la persona se ayude a sí misma también, ¿no?, y se acompañe en todo este proceso. Sí, sí, seguro, porque digamos, aquí también es importante, digamos, que el paciente se empodere de este tema, así como que se empodere de su enfermedad crónica en líneas generales. Pero digamos, en este aspecto en particular, hay cosas que el paciente va a poder hacer, digamos, por su cuenta, y hay otras cosas que no, pero que puede saber a dónde encuentra la solución parcial o total a ese tema. Porque evidentemente una enfermedad crónica es fuente de muchos estresores, como vos acabas de decir. Digamos, desde la confirmación del diagnóstico. Eso en sí es todo un estresor. Eh, Después está el tema de, bueno, me dijeron que tengo esto, pero el tema es que el paciente tiene que aceptar que lo tiene. Porque uno como profesional puede decir, bueno, esto es verde, y si yo como paciente sigo diciendo que es negro, bueno, estamos en un problema. Entonces, digamos, la aceptación también es todo un tema, es un estresor, porque la aceptación significa, bueno, yo me hago cargo que perdí parte de mi salud. Entonces, y que tengo la enfermedad y que la enfermedad va a convivir conmigo un montón de años por delante. Entonces, bueno, eso no es un tema menor, uno a veces lo ve, digamos, desde la cotidianeidad, puede verlo como algo así, pero no. Para cada paciente no es la cotidianeidad, es su historia personal, entonces tiene un peso distinto. Y eso también uno como profesional de la salud tiene que ponerse en esos zapatos. Si no, todo es nimio y uno, claro, como es nimio, ¿y para qué voy a escuchar? ¿Para qué? No, las orejas hay que usarlas para escuchar. Entonces, eso es un punto. Después, hay, digamos, a ver, limitaciones que algunas enfermedades generan. Limitaciones que algunas van desde, yo diría, limitaciones menores, como es, por ejemplo, tener que hacer una dieta con determinadas características, que finalmente es una cuestión de hábitos. Acá no es que uno pretende transformar al paciente en un desnutrido, sino que hay cosas que hay que evitar, porque la contracara, si no, es aumentarle la medicación, que puede aumentarle otros problemas. Entonces, digamos, esas son restricciones que yo considero, digamos, menores. Y hay otras que son mayores, en donde, por ejemplo, hay personas que tienen que caminar despacio porque si aceleran el paso o tienen dolor de pecho o les falta el aire. Eso es una limitación mayor, o aún mayor todavía, que por ejemplo para ducharse tienen que hacerlo en etapas porque se fatigan,
o porque no tienen fuerza en las piernas, con algunas enfermedades que tienen impacto fundamentalmente muscular, entonces tienen que higienizarse o los tienen que higienizar sentados. Entonces, bueno, todas esas limitaciones son fuentes de estrés, porque, digamos, a nadie le gusta verse limitado. Claro. Entonces, eso también es otro de los duelos que tiene que hacer el paciente con una enfermedad crónica, asumir sus limitaciones. Y en el caso de los adultos mayores, tienen o pueden tener las dos limitaciones, la inherente a la enfermedad crónica y la inherente a la edad. De pronto el paciente no puede caminar o tiene dificultades para caminar porque tiene artrosis en las caderas, en las rodillas, por ejemplo. Entonces, bueno, tiene dificultad y esto lo condiciona para ciertas actividades. Estas situaciones también son estresores porque en general, digamos, el estresor en la enfermedad crónica, por la evolución de la enfermedad en general, tiene un denominador común, según nuestro criterio, que es la incertidumbre. Es decir, cuando el paciente no sabe o no entiende de qué se trata, la ansiedad se multiplica por 1000 porque la incertidumbre se multiplica por 1000. Porque, a ver, pensemos, para una realidad puede haber 1000 fantasías. Entonces, y podré hacer tal cosa, y si tomo esta medicación, no estaré, porque un amigo mío o un pariente toma. A ver, esas cosas tienen que ser resueltas en la consulta con el médico, para quitar del medio todo este tipo de cosas. Y aquí también es responsabilidad primordial del médico ir a explorar en la consulta si hay algo que queda oculto, porque hay sin número de situaciones, a ver, pacientes que tienen mayor dificultad, sobre todo cuando no hay confianza, que el vínculo recién empieza. Entonces, bueno, hay pacientes que son más retraídos y tienen por ahí reticencia para hacer algunas preguntas o para aceptar ciertas cosas. Porque uno dice, no, a mí no me pasó, entonces si no me pasó, ¿qué le voy a preguntar al médico? Si a mí no me pasó. Pero en realidad sí le pasó. Entonces uno tiene que ir explorando todas esas cosas o que el paciente no comenta espontáneamente porque no repara, o porque el paciente lo esconde, se lo niega él mismo, como una manera de decir, no, no estoy peor. Lo que pasa es que acá un día había mucha humedad y la lluvia, entonces me faltó más el aire. Sirve, digamos, sirve para un ratito, digamos, ¿no? Finalmente las cosas se van a poner sobre la mesa. Entonces, digamos, y lo mismo pasa con los tratamientos. Y este tratamiento, ¿y qué efectos colaterales me puede traer? Y yo estoy tomando esta medicación para otra enfermedad. ¿Son compatibles estas enfermedades? ¿Tienen alguna reacción cruzada, por llamarlo de alguna manera? Bueno, todas estas cosas son las que el médico tiene que ser explícito en la charla y poner todo sobre la mesa. Con, digamos, de buena onda, empáticamente, pero ponerla sobre la mesa. O sea, uno tiene que aprender a decir cosas complicadas de una manera que sean digeribles para el otro, que las entienda y que como las entiende, entonces las puede digerir. Ahí está. Esto, digamos, para sintetizar un poco los estresores que provienen de la enfermedad crónica en sí misma. Pero también, y ahí te dejo que comentes un poco vos, hay estresores que también dependen de la personalidad del paciente que tiene una enfermedad crónica. Entonces ahora te escucho yo.
Muy bien, ¿no? Yo creo que aquí esta parte de la personalidad, ¿no? Es decir, la persona que viene con una historia o con muchas historias, viene y se encuentra con la enfermedad, ¿no? Es decir, aparece los síntomas antes del diagnóstico y aparece el diagnóstico. Y es esta forma de vivir esta incertidumbre, ¿no? Y de vivir sí, pues esta situación que al final trae el estrés. Claro, aquí entra mucho la individualidad, ¿no? La personalidad, la forma en la que una persona, la historia también, por ejemplo, de enfermedades de la familia, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces hay personas que dicen, yo es que nunca había conocido a alguien que tuviera, yo qué sé, voy a poner un cáncer o un Crohn o cualquier otra historia tal, nunca había conocido a alguien que conviviera con una enfermedad crónica, nunca hemos tenido esta experiencia y de repente yo me la encuentro y no sé ni qué hacer ni para dónde. Nunca me había planteado hablar sobre estos temas o que me sucedieran estos temas y eso tiene mucha influencia porque también es esta imposibilidad a veces de ver que se pueden hacer cosas, que se puede preguntar, que se puede aprender, que se puede mejorar, que hay recursos y cosas así. Entonces la personalidad, la historia o las historias que hemos vivido y que nos llevan al punto en el que justo nos encontramos con la propia enfermedad, pues hacen la diferencia, ¿no? Eh, perdernos en no saber qué hacer es algo que también tiene que ver, o sea, que si esa personalidad es detectada, ¿no? Por decirlo así, por los profesionales que acompañan, es una ventaja, porque si no, podemos dar rienda suelta a que la persona viene con lo que viene y ni siquiera sabemos con lo que viene porque ni siquiera preguntamos, por ejemplo. Y entonces la persona va a tirar con esto, no voy a decir reptiliano, pero sí con esto que es más emocional, ¿vale? Y que implica la poca o las dificultades de gestionar, ¿no? De cómo manejar, de qué posibilidades hay, de qué herramientas, todo eso. Entonces también parte de los de al lado el poder trabajar juntos precisamente para que esa forma de entender o de encontrarse con la enfermedad pues haga una diferencia. Otra cosa que implica en la personalidad son las creencias que tenemos, ¿no? Sobre lo que es una enfermedad, sobre los tratamientos. No es lo mismo creer en, voy a poner un ejemplo que ha pasado mucho, ¿no? Creer en las vacunas que no creer en las vacunas. Y ya sé que va a sonar un poco así, pero es que esto es súper importante, porque si yo no creo que un tratamiento no va a dejar de funcionar el tratamiento porque yo no crea que funciona, pero igual hay muchas más dificultades para tomarme el tratamiento, para asumir que tengo que venir cada cierto tiempo al hospital o tengo que ir para ponerme tratamiento, voy a hacer todo lo posible para no tratarme y si a la mínima oportunidad que vea igual que estoy bien, pues incluso me lo quito, ¿no? Porque mis creencias, mi forma de entender la relación con los tratamientos médicos o con la ciencia médica, por ejemplo, pues hace una diferencia. Por eso es tan importante cómo estoy y cómo soy y cómo llego al encuentro con la enfermedad. También está el cambio, es decir, yo también, como persona que me pueda encontrar con la enfermedad, con mis historias, también puedo cambiar en la relación con la enfermedad. Es decir, que puede ser el factor, no de personalidad, por decirlo así, que facilite que la ansiedad llegue y campe a sus anchas, pero también a la vez, si se hace un buen trabajo de los de al lado, por decirlo así, de los acompañantes, y el trabajo propio, por supuesto, pues el cambio también puede llegar. Es decir, de asumir, de cambiar estas creencias, de comprender muy bien qué es lo que está pasando. Y yo diría también a veces la edad, ¿no? Es decir, la edad también, ¿no? Compartir en cuanto a que sea un menor de edad, por ejemplo, que en el que el desarrollo también madurativo, etcétera, de posibilidades y de entender el mundo y de entender lo que pasa, pueda ser ciertamente más complicado, aunque yo también he visto que hay las dos maneras, ¿no? Es decir, que menores de edad lo entienden muchas veces mejor que los adultos, ¿vale? Y lo asumen mucho más rápido y mejor que los adultos, pero es eso, ¿no? Lo que decías tú de las personas mayores, que entonces se suman también otros factores, y si es en la época adulta, pues también más bien diría yo que es cómo somos y cómo llegamos, ¿no? Es decir, qué nos ha pasado por el camino. Desde ahí, pues
podríamos sacar muchas aristas, ¿no? Muchos hilos de los que tirar, porque es realmente con cada persona que tú has dado con la clave. Si yo no escucho a la persona que tengo delante, no vamos a llegar a ningún lado, porque si hago ¿cómo decirlo? Una mirada generalista, me estoy perdiendo muchas cosas, sobre todo las que no se ven o las que no se cuentan, ¿no? Y ahí es donde tenemos que también poder estar los profesionales para poder indagar, para poder acompañar Exacto, de la mejor manera posible, ¿no? exacto. Y también, digamos, sumando esto, hablamos de la enfermedad crónica como fuente de estresores, hablamos de la personalidad del paciente como para enfrentar y sobrellevar la enfermedad crónica, pero también hay, digamos, los grupos de soporte que tiene el paciente, porque, digamos, eh, para llevar adelante en forma adecuada una enfermedad crónica, uno necesita soporte, soporte del entorno. Y, digamos, ahí, a ver, nosotros hablamos de dos entornos diferentes. Habrá quien hable de uno y habrá quien hable de cuatro, y También. está todo bien, pero digamos, nosotros para simplificar hablamos de dos. Uno es ese entorno más cercano, que en general son los convivientes o, digamos, aquellas personas que tienen un lazo afectivo muy estrecho con el paciente. Eso es por lo que uno se puede sentar a hablar y decir, no me siento bien, ayúdame a entender esto, o dame una mano con esto. Esa gente es el círculo estrecho, digamos, de soporte estrecho. Y ahí también eso puede ser fuente de estresor desde, por ejemplo, digamos, que la familia se vaya desmembrando por lo que fuere. Porque hay hijos que se van de la casa paterna, por ejemplo, es una evolución natural, pero de pronto el hijo que se va, y asumamos que se va bien, que no, eso no es una fuente de estrés, yo que se va, pero no está, se va. Está desde otro lado, pero no está todos los días. Cambió el escenario. Eso puede ser un estresor también para el paciente, puede decir, bueno, de pronto recibía mucho soporte de parte de ese hijo que se está yendo. Y también puede ser la aparición de una enfermedad crónica también en el cónyuge o la pareja. Bueno, entonces ya ahí tenemos, entre los dos no hacemos uno. Y bueno, y también hay que contemplarla, ya que de pronto el cónyuge lo ayudaba con determinadas actividades y ahora no solo que no puede ayudarlo, sino que uno tiene que ayudar al cónyuge. Y, digamos, eh, me- más allá de las acciones concretas, como no identifico bien quién lo comenta, pero es un tema muy válido, es el soporte afectivo que se recibe, que es fundamental. Digamos, uno necesita de alguna manera ser considerado por el otro, pero no considerado como, sino considerado como un ser humano sufriente. Y esto implica determinado tipo de actitudes que no significa tratar al adulto como un niño, significa que el adulto tiene una situación de minusvalía, por llamarlo de alguna manera. No es el mismo adulto que antes del diagnóstico, por ejemplo. Y eso es muy importante para el paciente, porque, digamos, el tema es que sobrellevar el carro de la enfermedad crónica y todo el camino que hay por delante solo es muy difícil. Uno tiene que ser, digamos, un iluminado, si no se puede. Y también hay ese grupo externo de soporte que está más bien vinculado con la socialización por fuera de la casa. Amigos de la vida, compañeros de trabajo,
conocidos de un club o de lo que fuere. Si son futboleros, de pronto son los 2 o 3 amigos que van frecuentemente a la cancha todas las semanas. Bueno, ese grupo también es muy importante. No por el hecho de decir, bueno, acá tenemos todo de 70 años para arriba, yo no soy el único que está tocado, como en la batalla naval, pero no ese es el hecho, sino el hecho es de apuntalarse entre todos y cuando uno flaquea, el grupo Puede este, sostener, puede sostener. apuntala. Entonces, uno necesita lo necesita como individuo también, ¿no? O sea, Ah, aún sin una enfermedad crónica. Con una enfermedad crónica, tanto más, porque es como que uno, digamos, tiene algo más para llevar y necesita que lo acompañen. mm, Y quizá, a ver, estoy pensando ahora mientras estamos hablando, quizá pudiese solo, pero quizá a un costo muy alto. sí. Entonces, la calidad, porque acá no se trata de decir, yo llegué acá y esto me arreglé solo y nadie me ayudó, pero claro, tiene 65 años y está destruido. Entonces, ¿cuál fue tu calidad de vida? Claro. Entonces acá se trata también de tener una mejor calidad de vida, para lo cual, repartiendo la carga, hace que la calidad de vida mejore. Vaya mejorando. Y obviamente que todo esto, digamos, tiene tratamiento, no es que apareció y hay que soportarlo. Entonces, ahí nuevamente te quiero escuchar charlando de los distintos enfoques. A ver, hablemos de los enfoques no farmacológicos, porque ya sabemos que siempre existe el resorte farmacológico. Mm, Acá el tema es no caer en ninguno de los dos extremos, ni nunca farmacología, ni siempre farmacología. ¿Cómo hacemos un adecuado equilibrio? Entonces, primer approach, a ver, ¿cómo podemos despejar las fuentes de estrés? ¿Cómo cada uno puede aprender a sobrellevar esas situaciones? Bueno, eh, mm, te exacto. dejo la posta. Toma, ahí. Bueno, qué importante esto también, ¿no? Porque es el punto también de poder ver que esto de la ansiedad y estos estresores que hemos ido hablando, pues tienen todo este efecto en la vida de la persona y la persona puede, si ya la enfermedad trae sus límites, pues puede, como decimos, dificultar mucho más la vida, ¿no? Entonces, la idea principal, la parte principal yo creo que es que se detecte bien en un principio que hay esos qué causas son las del estrés, eso sería muy importante y eso a veces no lo sabe hacer solo la persona o no lo puede hacer solo la persona. Por eso, tanto tu función como la mía, por ejemplo, podrían estar ahí como elementos que ayudan a detectar el estrés, ¿no? Porque yo puedo detectar que dentro de la enfermedad estoy viviendo ciertas cosas que identifico, pues por ejemplo, lo que hemos hablado otras veces, o solemos hablar por lo menos tú y yo, que es la relación con el profesional sanitario, ¿no? Si esa relación es un factor de estrés, igual yo como persona que convive con la enfermedad ni siquiera lo veo, porque asumo que mi relación con el médico es la que es y tiene que ser así. Y como tiene que ser así, a mí resulta que no veo que me está provocando ansiedad o que me está provocando estrés o que es un factor de estrés y por lo tanto no hago nada para que eso pueda cambiar, por ejemplo, o tratar de que eso mejore o tratar de que eso pueda hacer. Entonces muchas veces en la conversación es donde podemos ver, ostras, es que esto me está provocando cierto estrés. Por ejemplo, y si lo hablamos con los familiares, ¿no? O hablamos sobre los familiares como factor también de estrés, porque si se convierten en apoyo, ¿no? Que es lo que decías tú, como comunidad de apoyo o red de apoyo, pues van a ayudarme a convivir con ansiedad también y a convivir con la incertidumbre y a convivir con muchas cosas. Pero a la vez, si, por ejemplo, como escucho ya a veces que dicen, ¿no? Los pacientes, pues se convierten en personas que no entienden la enfermedad o como nos comparten, ¿no?
todo este punto de que los familiares aprendan a conocer la enfermedad y a saber que va a tener unos efectos en la vida de la persona que tiene la enfermedad y a saber qué decir y qué no decir, o cuándo decir y cuándo no decir, pues eso es algo que va a contribuir muchísimo a que esa ansiedad a que no sea un factor de estrés y a que esa ansiedad, por lo tanto, se reduzca, incluso desde ese factor, pues desaparezca, ¿vale? Exacto. Estamos hablando de convivir con lo crónico, es decir, con una experiencia que a priori, ¿vale? Va a tener años de convivencia, ¿no? Años pues voy a poner de práctica, ¿no? Es decir, de práctica precisamente para poder aprender a detectar, a identificar y a que eso sea tal. Una de las cosas que pasa con esto de los tratamientos farmacológicos, ¿no? Como decías, es que se dan muy rápido muchas veces, ¿no? Es decir, que claro que la persona, ¿por qué la persona no se iba a sentir preocupada, nerviosa, con la incertidumbre, etcétera, por un diagnóstico o por un futuro tal? Es algo quizás esperable, ¿no? En la experiencia. Hablábamos de la personalidad, de cómo lleva. Si a veces esos ansiolíticos o esos tratamientos farmacológicos se dan en intensidades o sea, en dosis también que limitan también a veces incluso el propio funcionamiento de la persona, la forma de pensar, la forma de emocionarse, porque es algo que nos trae las emociones, que cortan las emociones, que impiden tal, pues igual es algo que también hay que valorar muy bien. Y eso, desde un principio, tiene que ver con esto que tú decías de escuchar. Y hay que incluso pedir al profesional que nos escuche, ¿no? Para que como Claro. pacientes podamos expresar que esto me genera muchísimo miedo, por ejemplo. Igual yo puedo expresar que me genera mucho miedo y el profesional puede ayudarme a descubrir qué es lo que genera miedo, qué miedos hay detrás de esto que me está pasando, qué experiencias he podido vivir también en otros momentos que me han traído el miedo. Y conversaciones también, diluirlo y poder rebajar, ¿no? Esa intensidad. Y ahí es donde la ansiedad también se queda un poco más pequeña o en su sitio, ¿no? Entonces, en esas conversaciones también, en esa detección buena de base de pararnos y ver qué es lo que le pasa a esta persona, si se pueden establecer, pues por ejemplo, valorar cómo está esa red de apoyo, si hay red de apoyo, si la persona está sola, es algo que también va a ayudar mucho, porque igual podemos conectar con algo de la comunidad o ayudar a la persona a conectar con una asociación, ¿no? Como GLEC o como otras, ¿no? En las que trabajamos, Claro. y eso es una fuente de apoyo y eso es una fuente de seguridad y una fuente probablemente de confianza. Y eso son cosas que hacen que esa ansiedad también se reduzca. Eso sería como en lo relacional, ¿no? Que yo creo que es algo súper importante y que sucede mucho en la convivencia con la enfermedad crónica. Como ir detectando qué elementos, ¿no? Qué personas o qué relaciones más bien están siendo fuente de estrés y poder pulir esas relaciones con su proceso, con su tiempo también, por supuesto, para que no contribuyan tanto al estrés, sino precisamente a la seguridad, a la confianza y al bienestar, ¿no? De la persona. Eso no exime de que la persona pueda sentir miedo o pueda sentir en ciertos momentos, Desde luego que no. no exime que se pueda emocionar, que pueda llorar, porque está triste, porque hay límites de la enfermedad, porque hay cosas, pero sí probablemente provee de un buen bálsamo en muchos momentos para la convivencia. Por ejemplo, en esta parte médica, pues los tratamientos no, me refería a las pruebas médicas, que muchas veces son fuentes de estrés también. Cómo lo haga el profesional muchas veces es clave. Desde el pinchazo que te puedan hacer para hacerte una prueba de análisis a una prueba que pueda ser más invasiva o más que genere más miedo o que genere otras dificultades. Yo, conversaciones que he tenido con pacientes que dicen, ostras, es que esta persona me habló, o esta enfermera o esta enfermera, me habló de tal forma que me ayudó a asumir que eso iba a pasar, me explicó el proceso, todo eso me ayudó, me sirvió y cómo baja la ansiedad, ¿no? Porque claro, aquí la mente vuela en la ansiedad y tiene todo un camino abierto, ¿no? Y ahí es donde precisamente aparece esta posibilidad, ¿no? De cómo estas conversaciones también van a ayudar, ¿no? Van a contribuir. Y luego estaría la parte propia, ¿no? Es decir, el propio cuerpo, ¿no? Es decir, cómo cuidamos el cuerpo, cómo
yo como persona que habito este cuerpo que convive con una enfermedad, ¿vale? Si es la situación o la experiencia que estoy viviendo, puedo cuidar mi cuerpo. A veces cuando la ansiedad es muy alta, pues lo que cuesta muchísimo hacer y quizás a veces es hasta contraproducente, pues es buscar la relajación, ¿no? Es como que algo es a veces contrario, ¿no? Y la persona se frustra mucho porque no consigue respirar y quedarse tranquilo, ¿no? O ir a hacer, yo qué sé, un paseo, pues igual es que me doy un paseo y empiezo a... Estoy tan alto que más vueltas tengo yo para dar a la cabeza, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a veces es también como saber identificar y ayudarnos también de otras personas que nos ayuden a ver en qué punto estoy y qué cosas me sientan bien, ¿no? Esto también es algo muy particular. A mí un paseo me puede volver más vueltas a la cabeza, pero como compartía alguna persona que yo con la que he hablado, ¿no? Pues a mí cierto paseo en cierta zona de mi ciudad que está llena de naturaleza, a mí, a esa persona, ¿no? Le decía que le sentaba súper bien y que era una forma de hacer. Pero igual la de al lado, que convive con la misma enfermedad, pues hace ese paseo y le sube la ansiedad, ¿no? Porque no... Bueno, ese es un poco, digamos, construyendo sobre lo que vos comentabas de la individualidad. Mm, Digamos, este famoso aforismo que manejamos los médicos, que no hay enfermedades sino enfermos, mm, digamos, hay que ir, digamos, por un lado ayudando al paciente a que vaya encontrando su propio equilibrio. mm, Y a su vez el paciente, porque mientras vos hablabas de todo esto, a mí me vino a la cabeza mi historia como padre. Digamos, yo cuando tuve a mi primera hija, no sabía cómo era ser padre, fui aprendiendo en el camino. Entonces, esto es lo mismo, uno en algún momento era sano hasta que le diagnosticaron una enfermedad crónica. mm, Y a partir de ahí, uno también, digamos, esto no es inmediatamente porque hay situaciones más perentorias que tiene que resolver el paciente, pero digamos, después de un tiempo, sí es interesante que el paciente se vaya estudiando y viendo un poco, bueno, de qué manera yo puedo aliviar estas situaciones de estrés. Como decía ese paciente tuya, mm. yo camino por un sitio con mucha vegetación, bueno, esto a mí me hace bien. Bueno, entonces tratar, darle tips como para que, bueno, algunos dicen, bueno, yo me siento y me concentro en un pensamiento determinado. Bueno, está bien, quizá eso funciona para uno, no para otro, pero hay tres o cuatro cosas que por ahí pueden hacer los pacientes sencillamente Exacto. y de pronto un paciente identifica que tal o cual actividad lo ayuda por lo menos a bajar de revoluciones y a tener un nivel de, digamos, de ansiedad mucho más bajo que le permita interrelacionarse mejor con esta problemática y con su entorno. Entonces, bueno, quizás si el paciente no le surge espontáneamente, bueno, Hacer la... proponerle alternativas. Y digamos, hasta que ¿no? En algunos casos es necesaria la medicación, Mm, pero es importante que uno como médico también, porque para uno es fácil también prescribir un ansiolítico, porque de alguna manera, a ver, si me escuchan mis colegas me van a decir algo, pero es como, y me aliviano yo el trabajo. mm, Pero no se trata de aliviar el trabajo, se trata, digamos, de hacerlo mejor para que uno tiene enfrente. exacto. Entonces, bueno, uno tiene que ser muy consciente de estas cosas, porque los ansiolíticos no generan dependencia física, pero no son inocuos Claro. a largo plazo. Entonces, después uno lo da, supera eso y después para sacarlo también es un esfuerzo, porque hay pacientes que es como que lo usan de bastón. Y no, no, pero si me saca el bastón yo no puedo caminar. No voy a poder. No, no, bueno, si no tenés ningún problema en el aparato locomotor, podés caminar. Entonces, uno tiene que responsablemente evaluar
la situación y, bueno, tomar la mejor decisión o la decisión que considere más adecuada para ese contexto, para ese paciente. ¿Qué es esto? Y no usar, digamos, una especie de enlatado, decir, bueno, frente a esta situación, y sale. Exacto. Muy importante esto que dices, ¿no? Es decir, no, lo mismo, no generalizar, ¿no? Toda persona que reciba tal tiene que tener la medicación exactamente, ¿no? Pues hay que individualizar, hay que personalizar y en la escucha también es donde va a estar ahí. Y claro que va a ayudar en muchos momentos y a muchas personas, pero es buen planteamiento este del bastón, ¿no? Es decir, parece que se tiene que quedar para siempre. Pues igual no hace falta, ¿no? Y esto es lo que hay que trabajar, ¿no? Como bien dices, se trata también bueno, de explorar con la persona qué es lo que le sienta bien, qué es lo que le ayuda o lo que le ha ayudado en otros momentos y también proponer o traer otras ideas nuevas, ¿no? Que también al escuchar a muchas personas que conviven ¿no? Exacto. con la enfermedad, pues esto no lo había pensado, ¿no? O esta idea no la había tenido nunca, o nunca me he hecho esto que igual puede servir, ¿no? O que me puede servir, ¿no? También es a descubrir, ¿no? También en la experiencia, ¿no? De compartir con otras personas, que a veces es lo que cuesta, ¿no? Este hecho de expresar, de no querer, pues esto que hablamos también a veces, incluso comentaban aquí, ¿no? Pues de como no se me ve mal, pues me siento mal, pero igual no se me nota, ¿no? Por la enfermedad o el tipo de enfermedad. Y a veces es como que la gente dice, bueno, como si no le pasara nada, ¿no? Entonces el poder expresar que igual no estoy bien, que igual como que lo que me está pasando en este momento X está siendo difícil, está siendo complicado, esa expresión, ese poder contar, ese poder compartirlo, no con ánimo de que sea todo el rato y a todo el mundo, sino precisamente de con qué personas o con qué profesionales incluso puede estar sirviendo eso, ¿no? Me puede estar causando un bienestar o en este caso, por reducir esa intensidad o esa ansiedad, ¿no? Entonces, la comunicación de expresar lo que necesito y lo que puedo hacer o cómo me siento es algo que suele ayudar, ¿no? Hay personas que llegan al psicólogo, como digo, ¿no? O que llegan y que dicen, es que nunca he hablado de esto, nunca he hablado, no he podido hablar con nadie. Y luego cuando van a otros espacios también de grupo, ¿no? Esta red también de apoyo, que no es la familiar o la vincular más cercana, sino que son personas igual que conviven también con la enfermedad, pero que hablan sobre ella, no solo sobre ella, también sobre toda la vida, ¿no? Sobre lo que viven, pues ayuda mucho también, puede ayudar mucho, porque son elementos de compartir, son elementos de conocer otras formas de llevar las cosas, de expresar que estoy hasta aquí, que estoy cansadísimo también de tal, pero a la vez sentir esa acogida, ¿no? Y ese apoyo, porque otras personas quizás también lo han sentido. Y no quedarse ahí, ¿no? Es decir, no es solo eso, sino que tiene que ver con lo que sí puedo hacer, hacia dónde puedo ir. O Exactamente. sea, no es un hecho solo de soltar, ¿no? Sino también implica ciertas acciones, cierta incorporación, ciertas conversaciones, ¿no? Que igual nunca hemos tenido y que podemos incorporar, que podemos hacer como elementos, Hay ¿no? que, digamos, como digo yo en algunas situaciones, hay que ponerse el chip del medio vaso lleno. Ah, Entonces vamos a ver, bueno, sí, no solo esto, sino, bueno, que sí, que todo. puedo, que cambié, que logré, porque siempre hay de esas situaciones. Lo que ocurre es que, bueno, a veces o hay que buscarlas o hay que hacérselas ver, porque a veces, Exacto, eh, exacto. no solo los pacientes, las personas en general, En general. quizá tienen delante de los ojos una determinada situación, pero, por ejemplo, por verla cotidianamente, no la valoran. Exacto. Pero, digamos, que esté ahí no significa que no tenga valor. Bueno, entonces, este tipo de cosas frente a la queja, decir, bueno, ahora vamos al revés. ¿Qué cosas lograste? ¿Con También, qué qué te cosas. sentís contento? Exacto. ¿Y, ¿Cómo y qué más tenerlo? te, Exacto. claro, y qué más te gustaría hacer de aquí a un mes, por ejemplo? Y entonces empezar porque acá también es importante como la generalidad, cuando uno se pone objetivos, que sean objetivos no demasiado a muy largo plazo o demasiado grandes que son muy difíciles de cumplir. Pequeños objetivos de plazo corto, pero decir, bueno, llegamos de acá hasta acá. Ah, bueno,
fuiste capaz de ir desde aquí hasta acá. Excelente. Adelante. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa querés hacer? Qué Y bueno. así despacito, y después ya es el paciente que viene a plantear, bueno, no, yo para... Y es así. Entonces, pero acompañar y ayudar para activarle ese chip de la media copa. Muy importante esto, ¿no? Porque es poder hacer los dos lados, ¿no? De este camino, ¿no? La parte de que no se ve el vaso, la copa llena, que se ve como vacía, ¿no? En la que hay unos límites, en la que hay unas dificultades, en la que hay tal. Y luego traer estos pequeños logros, que en un principio parecen pequeños y luego muchas veces son impresionantes, ¿no? O por lo menos es la experiencia también Claro, de claro. acompañamiento. Y luego lo otro, ¿no? Es decir, qué otras cosas pueden incorporarse que igual nunca la persona se había planteado. Y a mí eso me parece algo súper importante porque muchas personas que yo he podido ver, ¿no? Que dicen, ostras, que yo nunca había hecho tal cosa y ahora en todo esto que estoy viviendo me conecto a algo nuevo que ni me imaginaba, ¿no? Que podría hacer o que podría salir. Entonces yo creo que ahí está todo este proceso, ¿no? Todo este trabajo que los diferentes profesionales, por un lado, la propia persona por el otro, todos juntos, ¿eh? Y las familias, acompañantes, etcétera, esa red de apoyo pueden traer, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hace precisamente ese cambio, ¿no? Ese ir, cómo van situándose las cosas o poniéndose las cosas en su sitio, ¿no? O en un sitio, por lo menos, que en los que, ¿no? Adquieren su significado, adquieren también su integración y que van haciendo que esta intensidad de la ansiedad en diferentes momentos se vaya diluyendo y vaya pasando, ¿no? Y todos participan, ¿no? Un poco en esta historia, ¿no? Yo creo que eso es súper, súper importante. Absolutamente, sí, sí. Bueno, pues vamos a ir acabando, si te parece bien. ¿Eh? Me parece que vos sos el timekeeper, así que yo Perfecto. sigo, yo sigo tus instrucciones. Pues, bueno, pues muy, muy agradecido por este rato. La verdad que No, al contrario, Jesús. Sabés que es un gran gusto para mí charlar con vos de todos estos temas y de cualquier otro tema que quizá a la gente que participe le interese, porque, eso es. bueno, por ahí, Nos puedan también si compartir. respuestas, entonces, bueno, nosotros las tomamos y charlamos durante más o menos una hora, como lo venimos haciendo regularmente, acerca de estos temas. Así que con todo Exacto. gusto y voy a estar ansioso esperando No la mucho, próxima charla. pero eso no encuentro. Pero bueno, vale, nos cuidaremos para no estar muy ansiosos, sino para que sea un punto. Voy a ir a caminar un rato. Eso es, aprovecha. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas los que habéis estado, los comentarios que habéis hecho también y sobre todo pues nos vemos en la próxima, ¿vale? El próximo mes trataremos Absolutamente, sí, de sí. hacer otro encuentro y ya os iremos planteando el tema y esperamos también pues eso, vuestros comentarios, ideas, cosas que queráis trabajar o hacer, pues nosotros encantados. Muy bien. Así es, así Bueno, es. Muchísimas gracias. gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Ah, Chao, que sigas muy bien. eso es.